Hoy nos vamos a sumergir en una de las herramientas más potentes y a la vez más peligrosas del pensamiento, la duda. A través del escepticismo vamos a ver cuáles son los límites de nuestro conocimiento y por qué, a veces, cuestionarlo todo es el primer paso para empezar a entender algo de verdad. Vamos a arrancar con una pregunta que, parece muy simple, pero que lleva siglos volviendo locos a los filósofos. ¿Podemos de verdad conocer la realidad tal y como es? ¿O por el contrario, todo lo que vemos, oímos y sentimos no es más que una versión filtrada, una interpretación de nuestra propia mente? Esta es la duda fundamental que nos va a guiar. Para intentar aclarar este lío, este será nuestro recorrido. Primero, entenderemos el problema de base del conocimiento. Después, veremos las dos posturas más opuestas que existen. Nos meteremos de lleno en el escepticismo para definirlo y ver sus diferentes caras a lo largo de la historia. Y terminaremos, y esto es lo mejor, descubriendo el increíble poder que se esconde en el simple acto de dudar. Venga, pues vamos al meollo de la cuestión, el problema del conocimiento, que no es otra cosa que ese choque, esa lucha fundamental entre nuestra mente que intenta capturar la realidad y el mundo que está ahí fuera. ¿Cómo se supone que se conectan estos dos universos? Para entenderlo, la filosofía clásica lo plantea así, con una estructura dual. Por un lado tenemos al sujeto, o sea, nuestra conciencia, la mente que mira, y por el otro, el objeto, que es la realidad misma, lo que es mirado. La clave aquí es que, según esta visión, ambos están siempre separados, pero se correlacionan. La mente intenta atrapar la realidad y la realidad está ahí esperando ser atrapada. Y ojo, que este proceso es súper dinámico. Fijaos en los pasos. La conciencia, el sujeto, primero como que sale de sí misma, después invade la esfera del objeto y, finalmente, regresa a sí misma con una imagen mental de eso que ha visto. Es casi una misión de reconocimiento, ¿verdad? Pero claro, la pregunta del millón sigue ahí. ¿Esa foto que nos traemos de vuelta es un reflejo fiel del mundo real o es una versión distorsionada? Esta gran pregunta sobre si nuestro conocimiento es fiable o no nos lleva de cabeza a dos respuestas extremas, dos polos totalmente opuestos en la filosofía, o la confianza ciega o la negación más absoluta. Ante este dilema, la historia del pensamiento nos da tres grandes posturas. Primero, el dogmatismo, que básicamente dice, por supuesto que podemos conocer la realidad, y punto. En el otro extremo, el escepticismo, que afirma todo lo contrario, es imposible. Y luego, intentando poner un poco de orden, llega el criticismo de Kant, que no se queda a medio camino, sino que propone algo radicalmente nuevo. Un momento, antes de lanzarnos a conocer el mundo, ¿por qué no analizamos primero nuestra propia herramienta para conocer, o sea, nuestra mente? Esta comparación lo deja clarísimo. El dogmático mira siempre hacia afuera, hacia el objeto, con una confianza total en que puede comprenderlo. El escéptico, en cambio, hace justo lo contrario. Se gira, mira hacia adentro, se centra en las limitaciones y los posibles engaños de su propia mente, del sujeto, y su conclusión es demoledora. Esa captura de la realidad es imposible, es una ilusión. Pues bien, ahora vamos a profundizar en esa segunda postura, la de la negación. Vamos a dejar a un lado la fe ciega y a abrazar la duda como punto de partida. Es el momento de definir qué es exactamente el escepticismo. La propia palabra ya nos da una pista muy buena. Viene del griego skeptestel, que significa examinar, mirar con lupa, indagar. Pero ojo, el escepticismo va mucho más allá de un simple examen. Es la doctrina que, después de examinarlo todo, llega a una conclusión final. Da igual cuánto lo intentemos, el sujeto nunca podrá aprehender, capturar de verdad el objeto. El conocimiento auténtico es simplemente inalcanzable. La postura escéptica es radical. Sostiene que ese puente que debería unir nuestra mente con la realidad está roto, no existe. Que nuestros sentidos nos engañan, que nuestra razón se equivoca. Y ante ese abismo, ¿qué se puede hacer? Bueno, el escéptico de la antigüedad proponía una solución. La epoge, que significa suspender el juicio. O sea, ni afirmar ni negar nada, simplemente callar. Y en ese silencio, decían, se encuentra la paz mental. Pero cuidado, no pensemos que el escepticismo es una idea única y cerrada. A lo largo de la historia ha tenido muchas caras, ha ido cambiando, desde la duda más radical a convertirse en una herramienta fundamental para el pensamiento crítico. Todo empezó en la antigua Grecia con Pirrón de Elis, que fue el más extremo de todos, el que lo negaba absolutamente todo. Pero claro, una postura tan radical era difícil de mantener, así que pensadores posteriores empezaron a matizarla, diciendo, vale, a lo mejor no tenemos certezas absolutas, pero sí podemos hablar de lo que es más o menos probable. Y ya en la Edad Moderna, la duda se convierte en una especie de bisturí filosófico, con gente como David Hume usándola para cortar de raíz todas esas especulaciones metafísicas que no se podían demostrar.
Esta tabla lo resume genial. Tenemos el escepticismo radical o absoluto, que es básicamente un callejón sin salida. No se puede saber nada. Luego, uno mucho más preciso, el metafísico, que no ataca a todo el conocimiento, sino solo a las ideas que están más allá de la experiencia, como Dios o el alma. Y finalmente, el que seguramente sea el más influyente de todos, el metódico de Descartes. Aquí la duda no es el final del camino, sino el principio. Es el método, dudar de todo para ver si hay algo que resista, algo de lo que sea absolutamente imposible dudar. Y esto nos lleva a la parte final, y para mí la más interesante, porque el escepticismo, sobre todo en su versión más radical, se topa con una paradoja fascinante, y es justo ahí, en esa contradicción, donde vamos a encontrar su verdadero valor. Aquí está la gran pregunta, la que lo pone todo patas arriba. A ver, pensemos en la afirmación central del escéptico radical. Es imposible conocer nada. Un momento, ¿esa frase no es, en sí misma, una afirmación que pretende ser un conocimiento verdadero? O sea, ¿cómo es posible saber que es imposible saber? Es una paradoja que se anula a sí misma. Es como el dragón que se muerde su propia cola. En el mismo momento en que el escéptico radical afirma que el conocimiento es imposible, está afirmando que él posee, como mínimo, ese conocimiento. Se contradice en el mismo acto de hablar. Es un cortocircuito lógico en toda regla. Entonces, si como postura final no se sostiene, ¿por qué ha sido y es tan importante? Pues porque su verdadero poder no está en la respuesta que da, sino en la pregunta que plantea. Como dice esta cita, el escepticismo es como un fuego purificador para nuestras ideas. No es un lugar donde quedarse a vivir, sino una herramienta brutal para limpiar nuestra mente de prejuicios, de errores y de dogmas que aceptamos sin más. Al final, su legado es gigantesco. El escepticismo es la chispa que obliga a la ciencia y a la filosofía a no conformarse, a seguir buscando. Es esa voz incómoda que nos susurra al oído, ¿estás seguro de eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Podrías demostrarlo? Sin esa presión, sin esa duda constante, el conocimiento se estanca, se oxida y se convierte en dogma. En definitiva, el escepticismo es el motor que mantiene en marcha la búsqueda de la verdad. Y con esto cerramos. El verdadero legado del escepticismo no es la parálisis de decir «no sé nada», sino la energía que nos da el preguntar. Los deja con una herramienta indispensable para pensar con más claridad y, sobre todo, con una última reflexión. De todas esas cosas que damos por sentadas cada día, ¿qué creencia, qué prejuicio valdría la pena poner a prueba?